Vamos de regreso a Mateo en esta mañana y hoy llegamos a uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento, inclusive por personas que no son cristianas. Como es de esperarse, con un texto así hay muchas interpretaciones erróneas, muchas aplicaciones equivocadas. Aún se ha usado este texto en campañas publicitarias para buscar ayuda humanitaria a niños que no tienen que comer, que padecen hambre. Es triste que se haya manipulado de esta manera el texto, pero cuando es estudiado, entendido correctamente en su contexto original, es un texto realmente sin paralelos por la riqueza de su contenido. Y si recordarán, conforme hemos venido estudiando versículo a versículo Mateo, esto nos lleva a Mateo 25, versículo 31 al 46, que es la siguiente sección en nuestro estudio. Mateo 25, versículos 31 al 46, mejor conocido como el juicio de las ovejas y los cabritos. Mateo 25, versículos 31 al 46. Vamos a dar lectura a este gran texto para entrar a nuestro estudio detallado del mismo. Nos va a tomar varias semanas por tantas verdades que hay que explorar aquí. No queremos pasarlas por alto, no tenemos prisa, vamos a deleitarnos en estas ricas verdades. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A qué se refiere este juicio? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los cabritos? ¿Qué personas son representadas por estos dos grupos de animales en esta analogía? Existen 4 posiciones diferentes en cuanto a la interpretación de este texto. Las 4 posiciones predominantes de interpretación son las siguientes. En primer lugar, algunos dicen que este texto se refiere a la separación de la gente que va a estar viva al final del periodo de tribulación de 7 años, justo antes de que Cristo establezca su reino milenario sobre la tierra.
Una segunda posición de interpretación afirma que este pasaje se refiere al último juicio de todas las generaciones de seres humanos que jamás han vivido en la historia. Una tercera posición afirma que este pasaje se refiere al juicio final que estará basado en cómo una persona trata a la gente que está en necesidad, independientemente de su profesión espiritual. Y una cuarta posición afirma que este pasaje se refiere al juicio de las naciones que sobreviven la tribulación. ¿Cuál de las cuatro es la correcta? Porque no pueden ser ciertas todas. Es una realidad que la Biblia enseña que hay una interpretación correcta, aunque hay diferentes aplicaciones. Este es un principio de hermenéutica, de la ciencia de la interpretación bíblica. Entonces, ¿cuál de las cuatro es la correcta? Veamos el texto a detalle y notarán que conforme lo estudiamos en su contexto de manera natural, vamos a llegar a una de estas cuatro. Y para estudiarlo entonces vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a hablar de tres elementos del juicio de las ovejas y los cabritos. Vamos a dividir este texto en tres partes. Tres elementos del juicio de las ovejas y los cabritos. Noten el primero, allí en los versículos 31 al 33 veamos el momento del juicio. El momento del juicio. Este es un punto muy importante porque en cierta manera este es la llave que nos ayuda a entender a qué juicio se refiere este pasaje. Observen versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Una pausa aquí. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Recordarán que en Mateo 24, regresen ahí por un momento, y otra vez recuerden, es necesario entender el contexto. Esto es, ¿qué dicen los versículos que vienen antes de un texto y los que vienen después? Este es el principio de interpretación más importante, junto con el principio de contexto histórico. Recuerden lo que sucede. Mateo 23, 37, vamos a retomar ahí el contexto. Nos encontramos el martes de la semana de la Pasión, en el año 30 después de Cristo. Esta es la última semana de la vida de nuestro Señor. Va a ser crucificado el viernes, este es martes, estamos a 3 días de la crucifixión. En Mateo 23, recuerdan, encontramos ya el último discurso público cuando condena a los escribas y fariseos. Lo han rechazado los líderes judíos y también esto representa a la nación como un todo. Le han dado la espalda, ha estado ministrando por 3 años y siguen rechazándolo. Y por ello en Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, hablando a la ciudad y obvio apunta al pueblo de Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas son las últimas palabras de Jesús contra la nación de Israel. Son palabras de juicio. Es un abandono por parte de Dios en respuesta a el rechazo de Israel hacia su Mesías. Este es el último discurso público del Señor, el último sermón, las últimas palabras. Recuerden que las dijo cuando estaba en el templo, estas palabras. ¿Cómo lo sabemos? Vean el siguiente versículo, Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió ¿de dónde? Del templo. Eso lo dijo en el templo. Hay muchísima gente que lo oyó porque vinieron a celebrar la Pascua, recuerdan. Hay multitudes que están ahí. La ha rechazado Israel, se acabó. Y noten en el 24:1, él salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estos son los apóstoles, los 12. Versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Apuntando, recuerdan, a 40 años después, el año 70 después de Cristo, cuando Roma
bajo la guía del general Tito Vespasiano, demolería prácticamente Jerusalén. Pero noten lo que sucede, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? El hecho de que iban a demoler el templo. Era algo formidable esa declaración por parte del Señor, porque el templo, recuerdan, era un conjunto de edificios magnífico que había sido edificado durante décadas por Herodes. Entonces ellos quieren saber cuándo va a pasar eso y añaden versículo 3, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras palabras, noten cómo ellos ligan la destrucción del templo con la venida de Cristo, la segunda venida, y el final de los tiempos, el fin escatológico. ¿Por qué? Lo estudiamos a detalle y pueden repasar esto en los sermones, están en internet o en CDs, porque en su escatología, en su doctrina de los últimos tiempos, cuando el templo fuera destruido, el Mesías regresaría, establecería su reino en la tierra y terminaría prácticamente la historia humana, como la conocemos. Entonces el Señor, a continuación, versículo 4, noten lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, y a partir del versículo 4, el resto del capítulo 24, hasta el capítulo 25, incluyendo el pasaje que acabamos de leer de Mateo 25, 31 al 46, les da la respuesta más larga que encontramos en los evangelios a cualquier pregunta que alguien le haya hecho al Señor. Y estos dos capítulos, recuerdan, Mateo capítulos 24 y 25, son mejor conocidos como el discurso del monte de los ¿qué? Olivos. Olivos. Recuerden, aquí el Señor está hablando a los discípulos, están en privado. Y aquí prácticamente, recuerdan, les explica, les habla, otra vez se concentra en las señales, versículo 3. Vean la pregunta, no lo pierdan de vista. Mateo 24, 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venir y del fin del siglo? En lugar de concentrarse en cuándo exactamente se va a destruir el templo, prácticamente se concentra en hablar de las señales que rodearían a su segunda venida, lo cual nos transporta, recuerdan, a un periodo futuro de 7 años de tribulación que anteceden a la segunda venida de Cristo, como lo confirma, recuerdan, lo hemos estudiado a detalle, Apocalipsis capítulos 6 al 18. En el 19 viene su segunda venida. Entonces, noten lo que sucede, parte de la respuesta del Señor, véanla ahí, pasen al versículo 29. Mateo 24, 29. Recuerden, esta es parte de la respuesta para explicarles cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Noten lo que les dice. Mateo 24, versículo 29. Y esto realmente es la señal. Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué días? La tribulación futura que está por venir. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. ¿Cuál será la señal? ¿Cuándo serán estas cosas? Mateo 24, 3. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Esta es la señal, la segunda venida de Cristo, al final de los 7 años de tribulación futura. Entonces, el Señor ya vino, y noten ustedes, Él viene, al llegar aquí a Mateo 25, 31, observen el contexto, sigue respondiendo esta pregunta. Y explicamos, recordarán ustedes, que aquí en contexto entonces, el Señor ya vino, Mateo 25, 31, y por eso nos dice aquí Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En su gloria. ¿A qué venida se refiere? Si ahí está en la primera venida, está a 3 días de la cruz. ¿Qué venida es esta? La segunda, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto habla de la segunda venida. Muy importante esto. El Hijo del Hombre, recuerden ese título que fue favorito de Cristo, hablando de su deidad y de su humanidad. Cuando el Hijo del Hombre venga, observen versículo 31, ¿en su qué?
su gloria. Ya no viene en humillación. En la primera venida, recuerdan, vino humillado. Nació en un pesebre, etcétera. Viene en la gloria, y noten ustedes, añade aquí, y todos los santos ángeles con él. Esta es la segunda venida, este es Apocalipsis 19. Observen, después que haya venido por segunda vez, ¿qué hace al final del 31? Entonces, ¿cuándo es el entonces? Después de que haya venido en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto nos da la fecha, por así decirlo de manera general, de cuándo va a suceder este juicio de las ovejas y los cabritos. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Entonces, observen la secuencia. Versículo 31, él viene. Versículo 31, se siente. Y versículo 32, viene el juicio de las ovejas y los cabritos. Entonces, este juicio que encontramos aquí viene después de los 7 años de tribulación futura, después de que vino Cristo, antes del reino, ¿qué? Milenario. ¿Se dan cuenta? Esta es la manera más natural de tomar el texto. De hecho, de esto habló el Señor allá atrás, si me acompañan, en Mateo 19. Ya había hablado de esto en Mateo 19, versículo 28. ¿Recuerdan después de que les dijo en el pasaje anterior ahí en Mateo 19, el joven rico lo rechazó y ellos están atónitos, ¿no? ¿Quién va a ser salvo? Él le dice, es imposible para los hombres la salvación, Dios lo tiene que llevar a cabo. Y noten ustedes lo que dice Pedro en Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, eso apunta al reino milenial, al reino del Señor Jesús, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el ¿qué? En el trono de su ¿qué? Gloria. Vosotros, si me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Noten la frase ahí en el 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y regresen a Mateo 25, 31. De nuevo, nos estamos tomando el tiempo para explicar esto porque es un pasaje muy debatido, mal entendido y tenemos que entenderlo correctamente. Versículo 31, noten la misma frase, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono ¿de qué? De gloria. Su trono de gloria. Esto es en cumplimiento de lo que el ángel le dijo a María cuando le anunció que el Señor Jesús estaba por nacer. Ustedes lo recuerdan allá en Lucas capítulo 1, acompáñenme a este pasaje, es muy importante. Lucas capítulo 1, observen los versículos 31 al 33. En un momento regresamos a Mateo 25. De nuevo, esto nos ayuda a ubicar la cronología de este juicio. Lucas 1. Recuerden lo que está pasando aquí en el versículo 26. Lucas 1, 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, versículo 27. Lucas 1, 27. El ángel Gabriel es enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Por el privilegio que Dios le va a conceder. Noten la respuesta de María, versículo 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, no temas,
¿Por qué has hallado gracia delante de Dios? Noten, María necesitaba gracia como cualquier otro pecador, igual que ella, nosotros. No hay justo ni aun uno, Romanos 3, 10, 11, y en este caso la gracia de Dios, esto es el favor inmerecido hacia María, se manifestaba en que Dios la había escogido para que a través de ella viniera el Mesías. Noten lo que le dice Gabriel, el ángel, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, escuchen esto, el trono de David, su padre. María, siendo una mujer que conocía el Antiguo Testamento, inmediatamente habría pensado en el pacto davídico, en donde, segundo de Samuel 7, Dios le prometió a David que le daría un descendiente que reinaría eternamente. Obviamente no fue Salomón. Noten, el Señor Jesús venía de la genealogía de ¿qué? Versículo 27, de la casa de ¿qué? De David, tanto por el lado de José, aunque no fue su padre, como por María. Jesús era descendiente de David. Y noten ustedes lo que sucede. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para qué? Para siempre, y su ¿qué? Reino no tendrá fin. El trono ahí en el versículo 32 es emblemático del reino milenario, del reino mesiánico, que tiene una fase terrenal, 1000 años aquí en la tierra cuando regrese, lo vemos en Apocalipsis 20, y después entra al estado eterno, recuerdan Apocalipsis 21 y 22, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por cierto, si hubiera sido María te desmayas con esto, ¿no? Por decirlo de una manera suave. Entonces, regresando a Mateo 25, 31, este versículo es fundamental, es vital para entender cuándo se lleva a cabo este juicio de las ovejas y los cabritos. Este juicio entonces, noten versículo 31, se lleva a cabo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esta es la gloria de la segunda venida. Acompáñenme a Apocalipsis 19 para recordarles la gloria de la segunda venida. Apocalipsis 19. Recuerden, en Apocalipsis capítulo 6 al 18 están los 7 años de tribulación y los juicios, recuerdan, de los sellos, las copas, las trompetas. Al final de los 7 años, Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? Juan 1:1, ¿recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y Juan 1:14, y el Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y vimos su gloria, etc. Este es Jesús. Versículo 14, observen. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son la iglesia, los creyentes de la tribulación que murieron, los creyentes del Antiguo Testamento y hasta los ángeles, como lo vemos en Mateo 25, 31. Él viene en su gloria aquí. Entonces, regresando a Mateo 25, 31, el Señor, noten, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, ¿qué sucede ahí? Entonces se sentará en su trono de gloria. Él es el Rey, Él está aquí para reinar, es apropiado que esté sobre su trono, emblemático de su poder, su gloria. Y bueno, me apena que los traje de regreso aquí a dar la vuelta a Mateo. Regresen a Apocalipsis 20 para mantenerlos despiertos. No estaba planeado. Apocalipsis 20. Ya vimos que en el 19 Él regresó. Esta es la gloria de la segunda venida. Y ahora observen aquí en Apocalipsis 20
Versículo 4, ya regresó el Señor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Entonces regresen a Mateo 25:31. El Señor Jesús regresa en la segunda venida y se sienta en su trono de gloria. Ahora, observen esto. Mucha atención. Son 7 años de tribulación. Viene el Señor al final de los 7 años, segunda venida, Apocalipsis 19, y después viene el juicio de las ovejas y los cabritos, y luego viene el milenio. Ahora observen esto, y esto es fascinante. Va a haber un periodo de tiempo entre su venida y el inicio de esos 1000 años, durante el cual va a ejercer este juicio de las ovejas y los cabritos, y va a hacer los preparativos necesarios para iniciar el reino milenario. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Daniel, capítulo 12, y aquí hay un pasaje fascinante que nos da detalles que nos llevan a concluir de manera más precisa cuándo se lleva a cabo este juicio de las ovejas y los cabritos. Vayan al libro de Daniel, allá al Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12. Esto lo mencionamos de manera general a las 9 en el estudio de Daniel, pero no en este contexto. Obsérvenlo, Daniel 12, versículo 11. Observen lo que dice. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es a la mitad de los 3,5 años de los 7 años de tribulación. 1290 días, incluyen 1260 días, que son 3,5 años de la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Ahora, simplemente resta 1290 menos 1260, ¿cuántos días te quedan? 30, un mes. Probablemente es en este mes que se lleva a cabo el juicio de las ovejas y los cabritos antes de que inicie el milenio. Ahora hay otro texto que nos lleva a concluir algo, más bien que nos lleva a esta conclusión. Ahí mismo observen el versículo 2, el siguiente texto, siguiente versículo. Bienaventurado el que espere y llegue a, ¿cuántos? 1335 días. Entonces, aquí el versículo 12 añade 45 días más a los 1290 días del versículo 11, probablemente para llevar a cabo los preparativos para el inicio del reino milenario. Entonces, esto parece encajar de manera natural, regresando a Mateo 25:31, con esta interpretación en el contexto de Mateo 25, de que pasan 7 años de tribulación, regresa el Señor, se lleva a cabo el juicio de las ovejas y los cabritos, y después inicia el reino milenario. Esa sería entonces la posición que creemos es la correcta a la luz del contexto de Mateo 25 y cómo encaja en armonía con otros textos como Daniel 12 y Daniel capítulo 11. Entonces, regresando al versículo 31, obsérvenlo de nuevo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Una pausa ahí. Todas las naciones. Ahora, hay un comentarista que algunos de ustedes conocen que se llama William Hendrickson.
un excelente comentarista, lo recomendamos, aunque en algunas cosas no estamos de acuerdo con él. Por ejemplo, aquí no estamos de acuerdo con Hendrickson. Él no puede aceptar que el trono esté en la tierra porque él no cree que va a haber lugar sobre la tierra para juzgar a todo ser humano que jamás ha vivido. Pero este no es un juicio para toda persona que jamás ha vivido. Muy importante entender esto. ¿Cómo lo sabemos? Vean el versículo 32. Y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones. Mateo 28, 19, se usa esta frase para hablar tanto de gentiles como judíos. Cuando dice, id por todo el mundo y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Aquí esta frase en el versículo 32, todas las naciones, escuche esto, se refiere a toda persona que esté viva cuando el Señor regrese. Esto incluye a incrédulos que sobrevivan la tribulación y también a creyentes que hayan sobrevivido la tribulación y que hayan creído en el Evangelio durante la tribulación, que hayan sobrevivido, que hayan perseverado. Aquí tenemos a los creyentes de Mateo 24, 13 y 14. Acompáñenme ahí. Mateo 24, 13 y 14. Recuerden, esto es parte de la respuesta de cuándo serán estas cosas y la señal de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto es, persevera en la fe, no que se gana la salvación por obras. Recuerden, es salvo mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, pero esa fe, si es genuina, va a perseverar, no va a abandonar. Versículo 14. Y será predicado en este evangelio del reino en todo el mundo durante los 7 años de tribulación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, versículo 32 de Mateo 25, regresen. Todas las naciones, entonces, se refiere a los sobrevivientes de la tribulación que van a estar aquí en la tierra cuando el Señor regrese en la segunda venida de Apocalipsis 19. Y observen entonces, versículo 32, que este es un juicio, de nuevo, no para todo ser humano que ha vivido a lo largo de la historia, no solo para incrédulos, no solo para creyentes. Los creyentes van a estar en el tribunal de Cristo en el cielo, ¿recuerdan? 2 Corintios 5, donde serán evaluadas nuestras obras. No va a ser un juicio para determinar si entras o no al cielo. Eso ya está determinado. Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Esto no va a ser para incrédulos nada más, eso va a suceder en el juicio del gran trono blanco, ¿recuerdan? Apocalipsis 20, 11 al 15. Este es un juicio que se lleva a cabo después de los 7 años de tribulación, después de la segunda venida. El Señor Jesús lo lleva a cabo corporalmente, físicamente, estando aquí en la tierra, y las personas a quienes va a juzgar son sobrevivientes de la tribulación de 7 años, tanto creyentes genuinos como incrédulos. Esas son las ovejas y los cabritos. Versículo 32. Sigamos. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Por cierto, un punto aquí importante. Algunos no aceptan esta posición porque dicen, oye, eso se refiere a naciones, no individuos. Pero no, estos son individuos. La idea de naciones es que se refiere tanto a judíos como a gentiles. Y sabemos que este juicio es para individuos. Observen por lo que dice el Señor aquí en el versículo 46, por ejemplo. Irán estos al castigo eterno, y los ¿qué? Los justos a la vida eterna. Esto es individual. Esto no es por naciones. Naciones en términos raciales. Pero estos son individuos. Entonces, versículo 32, 31, el Señor regresa y va a juzgar. Versículo 32, se sienta sobre su trono. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y noten lo que hace. El procedimiento que hace es que los aparte en 2 grupos. Versículo 32. Y apartará los unos de los otros. ¿Cómo? Es una analogía. No que él está actuando aquí como pastor y que estos son animales literales. Son naciones, ya lo vimos. Son personas. Algunos van al infierno, otros van al cielo. Versículo 46.
Pero versículo 32, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces aquí está el Señor, a la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos. Me apena esta sección, son los cabritos. Una mera analogía, no hay nada personal en esto. Entonces, entendemos el momento del juicio. Y ya aquí el Señor regresó, los divide en dos grupos, a su derecha las ovejas, izquierda los cabritos. Ahora, veamos de cerca los dos grupos. El segundo elemento del juicio está en el versículo 34 al 40. Observen a las ovejas en el juicio. Versículo 34. Entonces el rey, una pausa ahí, tenemos que enfatizar esto, es tan rico. ¿Quién es el rey? Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ahí en el 31, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién es el que se sienta en el trono? ¿El siervo o el rey? El rey está sentado. El rey es el Hijo del Hombre. Esta, por cierto, es una alusión de Cristo a que Él va a estar reinando, porque Él es el Hijo del Hombre. Por cierto, vayan allá a Mateo 20 para que vean cómo aquí el Señor está refiriéndose a sí mismo. Mateo 20, recordarles algo que estudiamos a detalle hace tiempo. Mateo 20, 17, aquí va en camino a Jerusalén en su último viaje, ¿recuerdan? Y dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él. Y aquí les está prediciendo sus sufrimientos. Y regresando a Mateo 25, 31, aquí el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono de gloria. Y el Hijo del Hombre, versículo 34, es el Rey, el Señor Jesús. ¿Qué declaración? Noten aquí. Está diciéndoles a los discípulos de manera implícita, no directa, yo voy a regresar, y está a 3 días de morir. Yo voy a regresar, y yo voy a reinar, y voy a juzgar. Obvio, no lo olvidaron, lo abandonaron, prácticamente a los 2 días, lo veremos más adelante, lo abandonaron temporalmente, pero noten qué verdad. Él sabía que iba a resucitar. Y noten versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quiénes son los de la derecha? Versículo 33, las ovejas. Entonces atentos los de este lado. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid. ¿Quiénes? Benditos de mi Padre. Hermanos, este es uno de los versículos más ricos en toda la palabra de Dios. Vale la pena memorizarlo, recordarlo, es una delicia. Esto es para ti como cristiano. Aunque debo aclarar, algunos de ustedes, si no son cristianos el día de hoy, es probable que estén en este juicio, si el Señor en su soberanía así lo determina, que por ahora no se han arrepentido y durante la tribulación se arrepienten y sobreviven. Ustedes van a estar aquí, algunos de ustedes, pero oramos que ninguno de ustedes esté, porque si estuvieran ahí eso implicaría que el día de hoy no eres cristiano, porque un verdadero cristiano hoy va a ser arrebatado por el Señor Jesús en el rapto, 1 Tesalonicenses 4, luego vienen los 7 años de tribulación, segunda venida y luego viene este juicio. Entonces, este juicio no es para la iglesia. La iglesia está, recuerdan, es inaugurada en Pentecostés, nace en Pentecostés, y el Señor la quita de la tierra, ¿cuándo? En el rapto, 1 Tesalonicenses 4. Y ya cuando empiezan los 7 años de tribulación y se predica el Evangelio y demás, va a haber gente que va a conocer al Señor, y estos son las ovejas. Pero, aunque esto específicamente no es para la iglesia, el versículo 34, sus verdades se aplican a la iglesia porque vamos a disfrutar de la misma bendición que esos creyentes que estén vivos después del reino, más bien después de la tribulación. Entonces,
Es un buen momento para examinarte. Obvio, será una bendición oír esto si fueres una oveja en ese momento. Pero ninguno de nosotros tiene garantía de que va a vivir mañana. Entonces, si no conoces a Cristo, si te estás aferrando a pecado y lo sabes, si entiendes el Evangelio pero no quieres someterte al Señor, escucha la amonestación por parte de la palabra de Dios y arrepiéntete. No lo veas esto como un salvavidas de que bueno, ya ves que bueno, ya me salvé. Menos mal que todavía el Señor me va a dar oportunidad. No lo sabes. Es seguro que va a haber algunos que se van a arrepentir durante la tribulación. Y aquí están en Mateo 25:34. Pero no tienes garantía de que Dios te va a conceder la vida y que entonces te permita, si es que es así su diseño, estar en la tribulación, sufrir los horrores de la tribulación. Y puedes refrescar tu memoria en Apocalipsis capítulo 6 al 18. No creo que ninguno de nosotros tenga ganas de atravesar por eso. Y si sobrevives y crees, vas a estar aquí. Pero obviamente nuestro anhelo es que ninguno de ustedes esté aquí, sino que recuerden, se arrepientan hoy. El día del arrepentimiento es hoy. Entre tanto que se dice hoy, como dice Hebreos 3, porque no sabes si vas a estar vivo mañana. Y si mueres sin Cristo, vas a terminar con los cabritos, versículo 46, en un castigo que ¿cuánto va a durar? Eterno. Y lo veremos con mayor detalle cuando lleguemos a este versículo 46, si Dios quiere. Noten, irán estos, los cabritos, al castigo eterno, los incrédulos, y los justos a la vida eterna. Nada de que haya aniquilación y que dejas de existir. No, no, no. Este es un versículo que refuta esas ideas erróneas. Así como el cielo es eterno, también el infierno es ¿qué? Eterno. Entonces escucha la palabra de Dios, no le des la espalda al Señor. Pero, aún así, este es un hermoso texto, versículo 34. Y estas verdades se aplican aún a la iglesia. Obsérvenlo, versículo 34. No creo que lo terminemos hoy, nos quedan unos 5 minutos, pero vamos a empezar. Venid, benditos de mi Padre. Este es el Señor, este es el Rey, versículo 34, este es el Hijo del Hombre, versículo 31, este es el Señor Jesús, hablándole a los de su derecha, que son quienes, versículo 33, las ovejas. Y les dice, venid, benditos de mi Padre. Estos son los bienaventurados. Estos son, recuerden, bendito quiere decir satisfecho, contento. Esto de nuevo se aplica de manera específica a creyentes genuinos que van a estar vivos después de los 7 años de tribulación cuando el Señor Jesucristo regrese. Estas son las ovejas específicamente. Pero de nuevo, igual se aplica a todo creyente. ¿Por qué? Todos somos benditos por Dios, ¿no es cierto? Bendecidos por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vayan allá atrás a Mateo 5. Mateo 5. Observen el versículo 3. Algo de tiempo antes de Mateo 25, el Señor dijo en este hermoso texto, Mateo 5:3, bienaventurados. Esa es la misma palabra, benditos, es la idea. Benditos los quienes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que reconocen que lo único que le pueden ofrecer a Dios es su ¿qué? Su pecado, y que no merecen nada más que el juicio de Dios. A ellos Dios les da salvación. Se aplica a todos. Y noten ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Noten cómo también como iglesia somos bendecidos. Esto es como la iglesia de Cristo. Efesios, observen 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla en plural, noten, hablándole, noten, a la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta es la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia como pertenecían los creyentes de Éfeso. Y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué?
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, regresando a Mateo 25:34, el Señor dice, venid benditos de mi Padre. Son creyentes que de nuevo salen de la tribulación de 7 años, pero así como ellos son benditos, tú también como un verdadero cristiano lo eres. Eres bendito del Padre. Es un privilegio ser un creyente. Vamos a detenernos ahí. Todavía tenemos mucho que cubrir, pero ya se nos acabó el tiempo. Y si Dios quiere, regresaremos dentro de algunas semanas. Las siguientes 2 semanas estará Toño predicando, luego Henry. Y dentro de varias semanas regresaremos a retomar nuestro estudio aquí. Si Dios quiere, oremos. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra. Qué privilegio ser benditos del Padre. Qué privilegio ser hijos del Rey, ser esclavos del Hijo del Hombre. Gracias por esta mañana que nos concediste de estudio. Cada vez que podemos abrir tu palabra es una bendición inmensa, invaluable, incomparable. Que no menospreciemos este privilegio de ser benditos tuyos y realmente somos tus hijos. Y si alguien en esta mañana sabe que no es creyente, oramos que uses tu palabra para traerlo a tus pies, que rompas el corazón de rebeldía, que uses tu espíritu, tu palabra, abriendo su entendimiento para que vea su pecado y se arrepiente el día de hoy. Y oramos, Señor, por el resto de tu amada iglesia, que se siga deleitando en la bendición de ser bendito de el Padre. Gracias por este privilegio que nos das. Gracias porque aunque esas bendiciones no las disfrutaremos de manera perfecta ni total, sino hasta que estemos en la gloria, en el gozo de estar contigo, en la actualidad, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestra obediencia imperfecta, a pesar de nuestra lucha con el pecado, podemos disfrutar de la bendición de el fruto del Espíritu conforme caminamos en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Poderlo disfrutar en nuestra vida, en la actualidad, a pesar de las circunstancias. Y oramos, Señor, porque si alguien, aún siendo tu hijo, realmente está viviendo en pecado y no está disfrutando de la bendición de ser tu hijo, de poder disfrutar de la vida abundante, esto es, de disfrutar del gozo, de caminar en sumisión a ti, que abra su entendimiento para que tome las medidas necesarias para someterse a tu voluntad y poder disfrutar de ser bendito del Padre. Para tu gloria. Amén.